Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Aquí estamos en un nuevo programa de Medianoche con Dios, en esta radio que el Señor nos ha dado, FM 98.9, Los Escogidos. Este es nuestro ministerio para estar llevando la palabra del Señor, para estar llevando la verdad, para estar compartiendo con ustedes el pan de vida, el alimento para sus espíritus, esta palabra que es viva y eficaz para todo tiempo. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar compartiendo con ustedes la palabra. Estoy en compañía, como siempre, de mi esposo. Shalom, bendiciones para todos. Amén, gloria al Señor. Les bendecimos desde aquí, honramos a nuestro Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Exaltamos su nombre, lo adoramos. Él es el centro de nuestra vida, nuestro corazón. Todo depende de Él, así que pedimos la guía en esta hora de su Santo Espíritu y pedimos que la palabra que estemos compartiendo sea revelada a sus espíritus. El Señor pueda estar revelando su palabra, pueda hacerse real nuestro Dios Todopoderoso en cada uno de ustedes. Hemos estado compartiendo en estos programas anteriores el título del programa Santo o Profano, Limpio o Sucio e Inmundo. Vamos a compartir la cuarta parte y aún va a quedar otra partecita más. Habíamos estado hablando de lo que significa profanar, que es contaminar, corromper o dar uso común a algo sagrado. Es lo opuesto a la santidad. Habíamos estado hablando también de que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que antes se hablaba de profanar el nombre de Dios, de profanar el día de reposo, de profanar el templo. Ahora podemos hablar que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios y tiene que estar santo, tiene que estar limpio, tiene que estar puro. Tenemos que estar apartados de todo lo que contamina, de todo lo que va a contaminar este cuerpo, como hijos de Dios, donde mora el Santo Espíritu de Dios. Así que habíamos estado hablando en el programa anterior de la amistad con el mundo. Habíamos estado hablando de guardar nuestros corazones, de las costumbres, de las creencias a las que el pueblo de Dios tantas veces se desviaba cuando era llevado a otras naciones, a otros lugares, y Dios explícitamente les pedía que no se involucraran y que no pusieran otras cosas en primer lugar antes que a Él, y que no se contaminaran dando a sus hijas para los hombres de aquellas naciones, o los hijos de ellos que no se juntaran o no se unieran con las mujeres de esas naciones, para no contaminarse, porque era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, del que tanto se está hablando en estos días. Es el pueblo de Dios, y gracias a Él nosotros también podemos formar parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, gracias al pueblo de Dios. Vamos a estar compartiendo entonces, hablando, continuamos hablando de este tema de santo o profano, limpio o sucio e inmundo, que es la decisión nuestra, va a ser cada día de mantenernos santos, apartados de aquello que a Dios no le agrada, o contaminarnos o desviarnos o ensuciarnos. No se olvide que es corto el tiempo en esta tierra y estamos de paso, y no podemos perder la presencia del Señor por algo, por un pecado, por algo de esta tierra, que se trate de satisfacer nuestra carne o cumplir con algún deseo, y eso nos pueda desviar
de los deseos que hay en el corazón de nuestro Dios. Nosotros tenemos que agradarle a Él. Amén. Y buscar, ahondar, a ver cuál es la voluntad de Dios, que dice la palabra que es agradable y perfecta, y no querer cumplir nuestros deseos o poner en prioridad nuestros deseos antes que a Él. Primero está Él, y lo que Él quiere que hagamos, eso va a ser lo mejor. Muchas veces lo que nosotros queremos hacer tal vez no sea malo, pero tal vez no sea el tiempo, sino que nosotros tenemos que ver cuál es el tiempo para cada cosa que vayamos a hacer, y para eso es que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo y que Él nos guíe cada día y nos lleve a donde Él quiera, porque Él es una persona, el Espíritu de Dios que viene a morar dentro nuestro, es el mismo Dios, como dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan, que el Padre, el Hijo vienen a morar dentro nuestro, el Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro, y no tenemos que apagarlo ni contristarlo, sino dejarlo que Él haga como Él quiera. Si nosotros nos dejamos moldear por Él, Él nos va a moldear. Vamos a estar compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Fíjense lo que dice, hablando de las riquezas, ¿no? Dios pone en un lado a Dios y en el otro lado a las riquezas. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y acá se habla de Mamón, el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Ese es alguien a quien tenemos que reprender, que no tome el control, que no haya codicia en nuestro corazón, porque alguien, ¿no? Como dice en otro versículo, cuán difícil es que pueda entrar un rico al reino de los cielos, porque Amén. Ahí donde está su corazón, ahí es donde está el amor de su vida, ¿no? Donde Él pone su corazón, ¿no? Sea en las riquezas, sea en lo que pongan en primer lugar, ¿no? En primer lugar tiene que estar Dios para que todas las cosas nos vayan bien, Así que no podemos entonces servir a dos señores. Amén. O estamos con Dios o estamos en el mundo. Y vamos a ir a Santiago, donde habla de la amistad con el mundo. O estamos con Dios o estamos en el mundo. O estamos con las riquezas o estamos con Dios. Las cosas materiales se convierten en idolatría, en aquello que vamos a codiciar, que vamos a querer acaparar cada vez más, en esa avaricia. Eso es idolatría para Dios. Entonces Dios no va a estar ocupando el primer lugar si estamos o vivimos pensando en las cosas materiales o en acaparar cada vez más. No se olvide, como le dije hace un momento, estamos de paso. Hay tanta gente que usted capaz que la ve hoy y mañana de repente partió. Así que nosotros tenemos que poner la mira, como dice la palabra, en las cosas de arriba, y como dijo Jesucristo, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, ¿no? Amén. Él nos va a dar todo lo que nos hace falta. No tenemos que afanarnos por nada, porque Él sabe bien, como dice la Escritura, qué es lo que nos hace falta, sin que nosotros se lo pidamos. Y cuando usted le adora, cuando usted se rinde de corazón a Él, que cuesta cada día, por supuesto que cuesta, pero si usted lo pone en primer lugar y le agradece y le adora y se rinde, el Señor, como buen Padre, no va a permitir que le haga falta nada y le va a proveer lo que usted está necesitando sin que tantas veces se lo pida, sino que usted le agradece y espera el tiempo de Dios, como hay una canción que dice: espera el tiempo Amén. De Dios,
Nosotros esperamos ese tiempo en que Dios dice, están listos para recibir lo que tengo. Entonces, estamos ya más crecidos, más maduros. El Señor nos va a dar en cada tiempo lo que estamos necesitando. Porque a veces si nos da algo fuera de tiempo, eso puede hacer que por ahí nos extraviemos o no sepamos manejar bien lo que Él está poniendo en nuestras manos. Fíjense lo que dice Santiago 4, del versículo 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjense, el Espíritu que mora dentro nuestro, Él nos anhela celosamente. Pero si nuestra mirada está puesta en otras cosas, Él no puede estar cómodo, lo vamos dejando a un costado. Acá llama la palabra o almas adúlteras, dice acá Santiago, ¿no? Está hablando almas adúlteras, que estamos engañando a Dios, ¿no? Porque estamos poniendo en primer lugar otras cosas. Está diciendo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad con todas las cosas vanas de este mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo de este mundo, dice que se convierte en enemigo de Dios, Y no nos conviene, no nos conviene ser enemigos de Dios, No nos conviene para nada ser enemigos del Creador, del Hacedor, del Dueño nuestro. Fíjense lo que dice. Vamos de nuevo a los evangelios. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Ahí se da cuenta usted si muchas veces le pasa que no encaja en distintos lugares y se siente incómodo y a usted le parece que el problema es usted, y acá está diciendo Jesucristo que no somos de este mundo. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, por eso nos aborrecen. Porque no somos del mundo, pertenecemos al reino celestial de nuestro Creador. Continuamos en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 17. Tenemos un montón de versículos para compartir, por eso lo hemos dividido en otra parte más. Vamos a estar hablando en el próximo programa también de esto que es tan importante, de guardarnos para Dios, de guardar este cuerpo, este templo del Espíritu de Dios. Juan 17, 11 al 17. Fíjense lo que decía acá Jesucristo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, decía Jesús, ¿no? Al Padre. Padre Santo, le pedía Jesucristo al Padre, al Creador. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste,
Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, ¿no? Hablando de Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Acá vuelve a decir, ¿no? Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Acá vuelve a repetir, ¿no? Porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre en el tercer cielo, donde está el trono de Dios, y nosotros también pertenecemos al reino celestial Amén. de nuestro Creador. Y así todos aquellos que reciben a Jesucristo, ¿no? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra que estamos compartiendo es verdad. Así que acá lo decía clarito Jesús. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y Él acá lo repitió tantas veces, ¿no? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Porque no son del mundo, fíjense cuántas veces lo repite, ¿no? Como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Por esta palabra de Dios, el mundo nos aborrece, porque esta palabra confronta con el pecado y va en contra de las culturas, va en contra de las costumbres, va en contra de todas las estructuras que el mundo ha formado en las mentes y que todo lo que les ha metido en las mentes, engañando a las personas, y se ha formado esa fortaleza y la gente cree en todo lo que les ha metido el diablo y les ha llenado de toda clase de engaños. No se olvide que dice la palabra que el diablo es el padre de mentiras. Es el engañador, es astuto, es malvado, es perverso y no descansa. Anda como león rugiente buscando a quién puede devorar, a quién puede engañar, a quién puede hacer caer, a quién puede matar, a quién puede robar, a quién puede destruir, porque eso es lo que hace el diablo. Vino para destruir las vidas, para destruir las familias, para destruirlo todo. Pero Jesucristo vino, como bien lo dice la palabra, para que tengamos vida y vida en abundancia. Él es vida. Amén. Él es vida en sí mismo. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la vida de Dios. Lo recibimos a Él y tenemos vida eterna, como vida también, fortaleza, energía, restauración en nuestros cuerpos, en nuestras carnes físicas, como también dice la palabra que al morar el Espíritu de Dios dentro nuestro, vivifica también nuestros espíritus. Nuestras carnes son revitalizadas, vivificadas, y también nuestros espíritus. Qué hermoso es saber, conocer todas estas cosas, declararlas y poder experimentarlas, no quedarnos con la palabra nada más, sino experimentar y vivir la palabra de Dios. Amén. Le damos la gloria al Señor. Vamos a continuar ahí leyendo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. 2 de Corintios 10, 3 al 6. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
andamos en la carne cada día, pero no militamos según esta carne. Y Dios nos ha dado armas para defendernos contra ese maligno que anda todos los días viendo a ver qué daño puede hacer. Nos ha dado el Señor armas para defendernos, poderosas, dice acá. No son carnales nuestras armas, sino que son poderosas en Dios para destruir toda clase de fortaleza que el enemigo haya levantado en las mentes, en las mentes de nuestras familias, porque primero tenemos que aprender a batallar en nuestros hogares, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aleluya. Y Amén. llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No se olvide que el diablo ataca mucho en la mente con pensamientos negativos. Y ahí vienen también tantas veces la esquizofrenia, demencia, todo espíritu contrario, espíritus de suicidio vienen a atacar a la mente, a hablar el enemigo a la mente para querer hacer que se quiten la vida, que es lo que usted ha visto mucho en esta ciudad y en el mundo entero. Hay países donde es impresionante cómo se quitan la vida los jóvenes, ¿no? Cómo el enemigo hace, ¿no? Ataca de tal manera, y eso lo podemos deshacer, porque acá dice la palabra que nuestras armas son poderosas en Dios, para deshacer todas las maquinaciones. Amén. Y las obras del maligno. Vamos a ir a Salmos. Vamos a seguir compartiendo Salmos 1. Es tremendo que tengamos la palabra, la guía cada día. Este es nuestro alimento. Tenemos que alimentarnos cada día de la palabra del Señor. Salmos 1, 1 y 2. Dice acá la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjense, en la ley Amén. Del Señor, en la palabra, tenemos que meditar de día y de noche. Y acá le llama feliz, bienaventurado ese varón, esa mujer que no anduvo, que no hizo caso a los consejos, a los malos consejos, a los consejos de malas personas, ni estuvo en el camino de pecadores, porque usted lo decide cada día. Si se mete en ese lugar, en la boca del lobo, si se mete en ese lugar donde no conviene, que el enemigo le está mostrando porque él quiere hacerlo caer en la trampa. El enemigo es astuto, como le dije hace un momento, y perverso y malvado, y va a querer hacerlo pisar el palito, va a querer que usted, hombre o mujer, cometa adulterio, va a querer que usted esté en fornicación, va a querer que usted esté en las drogas, esté hundido en el alcohol, va a querer que cometa hurto. Usted conoce los mandamientos y todo lo que Dios ha dejado, va a querer que usted codicie la mujer de su prójimo. Eso va a querer el enemigo, porque eso va todo en contra de Dios. Y la decisión va a ser suya cada día, si usted hace caso o no, Aún si usted no está con Dios o no ha recibido a Cristo en su corazón, la conciencia le dice lo que está bien o lo que está mal, y la decisión va a ser suya. La decisión es nuestra, pero no se olvide que si tomamos malas decisiones, vamos a tener que pagar después las consecuencias de todas las malas decisiones que tomemos. Pero acá dice la palabra, Amén. Bienaventurado el varón
el varón, la mujer, no solo el varón, ¿no? Que no anduvo tomando malos consejos, que no anduvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de escarnecedores, sino, dice, que en la ley de Jehová medita de día y de noche, que la ley de Jehová es la delicia nuestra, la palabra del Señor, nuestro alimento, la palabra que es viva y eficaz en todo tiempo, los mandamientos, los preceptos de nuestro Dios, los mandatos. Ahí nos gozamos en su palabra, ahí descansamos, ahí nos sentimos seguros en ese lugar a donde Dios nos quiere llevar y guiar, porque Dios quiere guiarnos y llevarnos a donde Él quiere. Ahora, si usted se resiste, Dios no va a poder obrar. Tenemos que dejarnos moldear por Él, tenemos que ser tiernos y dóciles para que Dios haga la obra. No nos resistamos a hacer la voluntad de Dios cuando Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 12:2, que no tenemos que conformarnos. Dice, no os conforméis, dice acá el apóstol Pablo, a este siglo. No nos conformemos a todas las cosas malas, a todo lo que vemos acá en esta tierra. No nos conformemos, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, como les estaba hablando en su momento, acá está el versículo, para que comprobemos cuál sea esa maravillosa voluntad de Dios, agradable, perfecta. Tenemos que ser transformados entonces, no conformarnos, pedirle a Dios que renueve nuestra mente, nuestro entendimiento sea renovado y así podamos entonces comprobar cuál sea la voluntad de nuestro amado Dios. Primero tenemos que dejarle que Él trabaje en nosotros y nos cambie. Con la mente contaminada, con la mente con esas fortalezas, con la mente torcida, no se puede. Tenemos que pedirle al Señor que transforme la mente cuando venimos a Él, que quite todo lo malo, que purifique y derribe todas las estructuras y todo lo que el enemigo ha formado durante tanto tiempo y que podamos realmente tener una mente nueva, renovada y transformada. Primera de Corintios 15, 33. Primera de Corintios 15, 33. Hablando de todo lo que tenemos que cambiar, renovar, transformar, para ser agradables a Dios, para ser santos, y no contaminados, y no sucios, y no profanos, sino limpios, puros. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es algo que tenemos que cuidar. Y qué difícil es cuidar nuestra lengua, que tantas veces nos controla. Que el Señor nos ayude, ¿no? Porque acá dice, no erréis, dice el apóstol Pablo. Esas malas conversaciones, todas las palabras que no convienen, nos corrompen. Aleluya. Estamos hablando de palabras deshonestas, de chismes, de burlas, juzgar, que continuamente juzgamos porque a veces nos guiamos por los ojos, por lo que vemos, y eso es lo que a Dios no le agrada. No podemos juzgar a los demás. Efesios 5, 7 y 8. Fíjense cuántas enseñanzas, cuántas palabras donde Dios nos quiere llevar a santificarnos. Toda la palabra habla de apartarnos, de santificarnos. Si bien Cristo murió, si bien Cristo nos hace salvos, si bien Él pagó nuestro precio, nuestra tarea es apartarnos, como dice acá la palabra,
Sed santos, como dijo también el apóstol Pedro, como está ahí escrito en la palabra, sed santos porque yo soy santo. Así tenemos que ser santos como nuestro Dios. Efesios 5, 7 y 8. 5, 7 y 8. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. No seáis partícipes con ellos porque, fíjense el título del capítulo 5, andad como hijos de luz. No seáis partícipes con ellos, está diciendo, porque antes estaba hablando del versículo 3 en adelante, de todo lo que hay que quitar, ¿no? De todo lo que a Dios no le agrada. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hablando de ser santos, hablando de cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que ser santos o profanos, como conviene a santos, está diciendo que no se nombren, que ni aun se nombren esas cosas, mucho menos participar o estar viviendo esas cosas, fornicación, inmundicia, avaricia. Versículo 4, ni palabras deshonestas, como estábamos hablando recién, cuidarse de las malas conversaciones que corrompen. Ahí en Corintios acá dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, o sea, mentiras, sino antes bien las palabras que tiene que haber en nuestra boca, acciones de gracias. Porque sabéis esto, dice acá en el versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, fíjense, el avaro, como habla de las riquezas, es idolatría para Dios. Ninguno de todos estos, dice acá, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe Amén. con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y después, lo que habíamos leído, no seáis pues partícipes con ellos. No tenemos que ser partícipes con ellos, por eso es que tenemos que apartarnos, porque dice que antes éramos tinieblas, cuando estábamos en el mundo, y esto no quiere decir que usted no va a ir a hacer las compras o no va a ir a hacer las cosas que tiene que hacer. Estamos hablando, clarito acá dice la palabra, de qué se tiene que apartar, de los que dicen mentiras, de las palabras deshonestas, de los fornicarios, de todo lo inmundo, de los idólatras, de todo eso nos tenemos que apartar. No seáis pues partícipes con ellos. En otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos hijos de luz y tenemos que andar así, como hijos de luz se tiene que notar. No tiene que salir de la boca que soy hijo de Dios y mis hechos dicen lo contrario. No, tenemos que predicar con los hechos, tenemos que predicar con el ejemplo. Los demás tienen que ver que en verdad somos hijos de Dios, que en verdad somos luz. Y por supuesto que nos equivocamos, nosotros también nos equivocamos, pero Dios sigue trabajando. El único santo es Dios, vamos camino cada día a la perfección y pedimos siempre la guía y la ayuda del Señor para hacer las cosas bien, para hacer la voluntad de Dios. Pedimos siempre la guía al Señor y Amén. Muchas veces hemos aprendido y no tenemos vergüenza de decirlo, hemos aprendido de nuestros propios errores y el Señor nos sigue guiando y sigue puliendo y sigue trabajando y le damos gracias al Señor. Amén. Porque Él es misericordioso, Él es bueno y queremos que así siga trabajando y queremos que nos siga forjando, que nos siga formando como esas vasijas. Queremos ser dóciles para Él y dejarnos moldear en las manos de nuestro maravilloso alfarero. Vamos a seguir compartiendo. Ya casi vamos terminando. Primera de Timoteo,
capítulo 5, versículo 22. Aleluya. Primera de Timoteo 5:22. Aleluya. Vamos a leer desde el 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Después habla también: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿eh? No participar, dice Amén, acá, en pecados gloria. ajenos, como nos pide el Señor, que estemos puros, ¿eh? Puros, santos, apartados, limpios, hablando de cómo tenemos que estar, ¿eh? Como hemos titulado este programa, ¿eh? Cómo estamos delante de Dios, santo o profano, limpio o sucio e inmundo. Que podamos examinarnos y que esto sea algo de cada día, ¿eh? Que podamos hacer un balance cada día, examinarnos, saber qué estamos haciendo, y pidámosle la ayuda al Señor cada día. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque solos no podemos. Sin el Espíritu de Dios no podemos. Y qué bueno que Él ha enviado su Espíritu, su maravilloso Espíritu Santo, para que esté con nosotros, para que Él nos lleve a toda verdad, para que Él nos guíe. Eso es maravilloso. Entonces tenemos que pedirle cada día que Él nos convenza, porque esta carne que es mala y que es una lucha diaria que tenemos con esta carne que nos quiere desviar del propósito de Dios, esta carne es mala, ¿eh? Entonces tenemos que pedirle a Dios cada día que nos ayude y que no permita que nos desviemos, que no permita que nos apartemos del propósito que Él tiene para con nosotros, sus hijos, porque Él tiene planes, tiene propósitos. Hay sueños, hay deseos, anhelos en el corazón de nuestro Dios, y va a depender de nosotros si queremos cumplir esos sueños o queremos cumplir los nuestros. Los nuestros son egoístas, son malos, son avaros, codiciosos. Por eso nos conviene hacer la voluntad de Dios. Y aquellos que se humillan y se rinden, Dios los va a exaltar, Más, dice la Amén. palabra, más los soberbios y los altivos, Dios los resiste, A esos son los que Dios va a humillar y va a aplastar. Por eso nos conviene ser humildes y reconocer la gran necesidad que tenemos de Dios. Segunda de Timoteo 2:20, ya casi terminando. Segunda de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que vamos a leer el 21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Amén. 22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Fíjense qué consejos, ¿no? Huye de las pasiones juveniles, está diciendo acá a Timoteo, que era un jovencito, y sigue, que tenemos que seguir, la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero hablando acá Amén. también en el versículo anterior, que tenemos que ser esos instrumentos para honra realmente. ¿Y cómo podemos serlo? Dice acá: si nos limpiamos, si alguno se limpia de todas las cosas que no convienen, Vamos a hacer esos vasos de honra, santificados, útil, dice acá el Señor,
Tenemos que ser un vaso útil para Dios y dispuesto para toda buena obra. Amén. Aleluya. Damos la gloria al Señor. Hermosas palabras, hermosa la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a no solo en leerla, a no solo oírla o leerla, sino ponerla en práctica. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Como hijos obedientes, dice acá, No tenemos que conformarnos ni hacer caso a esos deseos malos que antes teníamos, que le hacíamos caso rápidamente a la carne. Dice, estando en vuestra ignorancia, porque antes no conocíamos a Dios, estábamos en ignorancia, o si tantas veces íbamos a la iglesia o escuchábamos la palabra, tal vez tomábamos con liviandad. Tal vez tomábamos con liviandad porque muchas veces veíamos también, y lo decimos porque nos ha pasado y tal vez a usted también le pase, veíamos que aquellos que enseñaban la palabra la tomaban también con liviandad. Amén. Y no predicaban con el ejemplo, como realmente nos enseña acá la Escritura, como nos ha enseñado Jesucristo en su palabra, como vemos los mandamientos, como han enseñado cada uno de los apóstoles, como vemos acá las cartas de cada uno, y enseñaban con ese temor y temblor, y tal vez hoy en día es lo que falta, ¿no? Y se está viviendo esa frialdad, esa apostasía, de la cual vamos a estar hablando también en estos días. Amén. Cómo se han desviado, cómo se han enfriado, cómo se enseña muchas veces la palabra con tanta frialdad, no con el fuego, con el poder del Espíritu Santo. La palabra es viva y eficaz y no se le tiene ese respeto, ese temor, ese temblor. Y hay cosas que se omiten, hay cosas que no convienen y no se dicen. Se dice la palabra bonita, se dice la palabra que no va a herir, que no va a ofender, y así se pierden las ovejas tantas veces, ¿no? Tantas ovejas se pierden. No se olvide que estamos viviendo en los últimos tiempos donde Dios nos está pidiendo limpieza, pulcritud, como estábamos leyendo hace un momento, puros, ser puros para Dios, ser santos. Eso no ha cambiado. Dios es santo, Dios es puro. Y nosotros, como Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, tenemos que ser verdaderamente como Él, amar la esencia y lo que Dios es. Y si nosotros somos hijos, tenemos esa identidad de hijos y tenemos esa misma esencia de Dios, porque tenemos eternidad dentro nuestro. Tenemos que amar a nuestro Padre y querer anhelar ser como Él es. Acá dice cómo tenemos que ser como hijos obedientes, que no tenemos que conformarnos a los deseos que teníamos antes estando en nuestra ignorancia, ¿no? En vuestra ignorancia, sino, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así les dijo Dios. Ahí está en Levítico, lo pueden ver a eso también. Capítulo 11, lo que Dios les dijo, sed santos porque yo soy santo. Eso no ha cambiado. O somos santos o somos profanos, o somos limpios o somos sucios e inmundos. No podemos estar con un pie en el pecado y con un pie en la santidad. No podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en el camino del Señor.
No podemos engañarnos a nosotros mismos, mucho menos vamos a engañar a Dios, que conoce todas las cosas y que nada le podemos esconder. No se olvide que dice la palabra en Apocalipsis que a los tibios Dios los va a vomitar Amén. de su boca. Así que acá dice la palabra que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso tendría que estar remarcado, usted en su Biblia. Santos en toda nuestra manera de vivir. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Amén. Que nos dé fortaleza, que nos ayude, que ponga a nosotros tanto el querer como el hacer. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Fíjense lo que dice, lo que decía el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10. Ya falta poquito para ir terminando y vamos a dejar para otro programa más de estar hablando de este tema, porque teníamos muchísimos versículos. Primera de Corintios 10, 23, lo que decía el apóstol Pablo a los corintios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Que el Señor nos ayude. Acá dice la palabra, todo, muchas cosas están permitidas, todo me está permitido. Si yo quiero hacer, puedo hacer lo que quiera. Si usted quiere, puede tomarse alcohol, todo el alcohol que usted quiera, puede drogarse, puede hacer muchísimas cosas, pero no todo le conviene, dice acá, no todo le edifica, no todo le conviene, no va a ser bueno para usted, no va a ser bueno para su cuerpo, no va a ser bueno para su mente. Por eso está en nosotros la decisión que vamos a tomar, Que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones. Que el Señor nos ayude a ser sabios. Que el Señor nos dé esa sabiduría cada día para estar tomando las decisiones correctas. Vamos a ir a Efesios, capítulo 4. Ya vamos a ir terminando. Versículo 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo, como estábamos hablando, que Él mora dentro nuestro, que somos templo del Espíritu de Dios. No lo apaguemos, no lo contristemos. Dice, con el cual fuisteis sellados, para la redención, para la limpieza. El Señor nos selló, tenemos una marca, el sello de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. El Señor nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar, y se tiene que quitar todo lo que no conviene. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude y que quite, porque si Él mora dentro nuestro, no puede haber tristeza, amargura, gritería, malas palabras, malicia. No puede haber maldad dentro nuestro. Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20. Hablando del Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu, que no lo apaguemos. Todas esas cosas lo apagan, todas esas cosas malas, como estábamos hablando recién, malas palabras, gritería, enojos, rencor, celos, contiendas, lo apaga el Espíritu. El Espíritu ya no fluye dentro suyo, está contristado, está apagado. No menospreciéis las profecías, dice ahí también la palabra. Aleluya. Y vamos a compartir 2 versículos más en Salmos, ya terminando. Salmos 119. Salmos 119,
versículo 176, fíjense lo que dice el salmista. Es el salmo más largo. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Fíjense lo que dice acá el salmista, que anduvo errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, dice después, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Que el Señor nos ayude a no olvidarnos de su palabra, de sus mandamientos que Él nos ha dejado acá, todo escrito para que no nos perdamos, para que no nos extraviemos. Dios no quiere que nos extraviemos. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que le reconozcamos. Amén. Fíjense quién es el que se va a poder acercar a Dios. Lo vamos a ver ahí en Salmos 24. Vamos a leer Salmos 24, vamos a leer del versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Porque Él es completamente santo y nosotros vamos camino a esa perfección y tenemos que ser como Él. Un día vamos a estar con cuerpos glorificados, transformados, y vamos a ser semejantes a Él, vamos a estar en su presencia, vamos a estar con cuerpos totalmente transformados, puros, limpios. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Amén. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esa es la generación que tiene que buscar a Dios. Aquellos que están limpios de manos y puros de corazón. Que el Señor nos ayude a tener ese corazón puro, puro y santo como es nuestro Dios. Amén. Amén. Damos la gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a compartir un programa más entonces de esto que estábamos hablando, de ser santo o profano, limpio o sucio e inmundo. Y pedimos la ayuda al Señor, porque es el tiempo de blanquear las ropas, es el tiempo de estar ocupándonos de limpiar nuestras ropas, de hacer esas buenas acciones, de estar en santidad y que se note realmente que Cristo vive dentro nuestro. Ya nos estamos despidiendo, bendecimos como siempre lo hacemos a la nación de Israel, que en estos últimos tiempos, en estos últimos días podemos ver que está esta nación en boca de todos, noticieros, todos hablando de la nación, del pueblo de Dios. Y nosotros, voy a compartir un versículo muy cortito acá en Romanos para hablar del pueblo de Dios, a quien nosotros bendecimos. Nosotros Amén. No hablamos mal, porque dice la palabra que aquellos que bendigan a su pueblo serán bendecidos. Así también, y prosperados. Dice acá, Romanos 11, versículo 16 en adelante, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. No te jactes, no nos jactemos de que le esté pasando todo esto a Israel, de que hayan sido tercos tantas veces, desobedientes, ¿no? De que no hayan obedecido a Dios, no hayan reconocido al Mesías, porque gracias a ello nosotros también
somos injertados ahí Así como es. pueblo de Dios, ¿no? Y dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, ¿no? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, ¿no? No nos hagamos soberbios, todos aquellos a quienes Dios Así es. ha dado oportunidad de que seamos hijos suyos, sino que tenemos que tener temor, porque dice la palabra que si Dios no perdonó a las ramas, ¿no? Si Dios no perdonó a su pueblo, a nosotros tampoco nos va a perdonar, ¿no? Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El Señor nos ayude, bendecimos a su pueblo y pedimos que puedan reconocer muchos en este tiempo a Jesucristo, y bueno, cuando Dios tenga que trabajar también con su pueblo, cuando venga el tiempo de la tribulación y todo lo que vaya a acontecer, también pedimos que sea pronto lo que tenga Dios que hacer, que sea rápido, que su pueblo lo reconozca y que juntos nos podamos gozar todos luego con la nación de Israel también, con el pueblo de Dios, la iglesia, todos juntos ahí, con el Señor, con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, y podamos vivir una eternidad con Él. Si usted no ha recibido aún a Cristo en su corazón y quiere hacerlo en esta hora, vamos a estar compartiendo esa oración tan importante, la oración de fe que dice la palabra que tenemos que confesar con nuestra boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice la palabra, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero es necesario confesar con la boca, ¿no? Porque dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si usted quiere recibir a Cristo en esta hora, es la oración más importante que usted va a hacer, y Dios va a anotar su nombre en el libro de la vida que está ahí en los cielos. Cierre sus ojos ahí donde se encuentre y puede hacer esta oración con todo su corazón. Dígale en esta hora: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz y que Dios Padre te resucitó al tercer día. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Y si usted quiere reconciliarse en esta hora, si está apartado del camino, si es un hijo pródigo y quiere reconciliarse en esta hora con nuestro Padre amado, puede hacerlo también en esta hora. Dígale: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Te doy el lugar para que continúes haciendo la obra que empezaste un día en mí. Te reconozco nuevamente como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que te necesito. Me rindo a ti en esta hora y me entrego de todo corazón. Ayúdame, Señor, y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Amén. Damos la gloria al Señor. Si usted ha vuelto al camino de Dios o ha recibido a Cristo por primera vez, le damos la bienvenida y pedimos que el maravilloso Espíritu Santo, que ahora mora en usted, lo guíe, lo lleve a toda verdad a partir de ahora. Nos estamos despidiendo entonces hasta nuestro próximo programa de Medianoche con Dios. Bendiciones para todos. Shalom. La paz del Señor sea con todos ustedes. Shalom. Bendiciones. Señor, ven.